Arranquemos de lleno con esto, porque es fascinante. Hoy vamos a desmenuzar un ensayo monumental de Jorge Luis Borges, La Biblioteca Total. Y ojo, que es un recorrido que va desde el asombro más absoluto, desde esa maravilla inicial, hasta un terror que honestamente nos deja casi paralizados. Así que, empecemos. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué pasaría si cada libro que pudiera llegar a existir, absolutamente todos, ya existieran ahora mismo en algún lugar? Es una idea loquísima, ¿no? Nos sumerge de lleno de un empujón en la paradoja del infinito. Imaginemos una biblioteca inmensa que contenga absolutamente todas las variaciones posibles de letras y palabras. Claro, al principio suena como un océano de verdad absoluta, ¿verdad? Tendría que contener todos los descubrimientos científicos del futuro, las curas a todas las enfermedades, la historia del universo contada sin un solo error. Una maravilla. Pero acá está el problema. La lógica pura nos dicta que, si contiene todo, obligatoriamente también es un abismo de absurdo total. O sea, por cada verdad, tiene que haber millones de mentiras, variaciones engañosas, historias completamente falsas. Es un caos total. Un lugar que lo tiene todo resulta ser paradójicamente un lugar peligrosamente absurdo. Parte 1. El origen del universo. Vamos a hacer un poco de detectives filosóficos para ver de dónde sale toda esta locura. El concepto de la biblioteca total no es nuevo, para nada. Tiene conexiones súper ilustres que nos llevan directo a la antigua Grecia. Borges nos cuenta que todo este tema empieza con el atomismo griego. Fíjense que Aristóteles, en su Metafísica, nos habla de la teoría de Leucipo, esa que decía que el mundo entero se formó por la fortuita conjunción de los átomos en el vacío. Un choque al azar, digamos. Y Aristóteles hace un razonamiento espectacular. Para explicar cómo estos átomos simples pueden crear la infinita variedad de cosas que vemos, usa el alfabeto. Nos explica que una tragedia, de esas que nos hacen llorar a mares, y una comedia que nos hace reír a carcajadas, están hechas de exactamente los mismos elementos, las 24 letras del alfabeto griego. Lo único que cambia es el orden, la posición, cómo se agrupan. Es literalmente la misma materia prima creando resultados infinitamente distintos. Y claro, todo este razonamiento nos empuja de cabeza a una pregunta inevitable. ¿Puede el azar ciego, simplemente tirando elementos al aire una y otra vez, crear accidentalmente una obra maestra con sentido? Esta duda es clave, porque marca un cambio total de enfoque. Pasamos de la física de los átomos griegos al escepticismo puro de la filosofía romana. Estamos hablando de un concepto que estuvo dando vueltas en Europa por casi 24 siglos. Una locura de tiempo. Y acabemos a los pesos pesados que lucharon con esta idea. Arrancamos con los átomos de Demócrito, después pasamos al escepticismo de Cicerón. Siglos más tarde, mentes brillantes como Pascal y Jonathan Swift retomaron la posta, a veces medio en broma, como parodia, hasta llegar a Thomas Huxley con la probabilidad matemática y finalmente desembocamos en Kurt Laßwitz, que es el verdadero arquitecto de la biblioteca total. 24 siglos redondos para que la idea madure del todo. Parte 2. Monos y letras. Entremos en la época donde esta idea antigua choca de frente con las matemáticas y la literatura. A ver, unos 300 años después de los griegos, el pensador romano Marco Tulio Cicerón escribe un diálogo bastante escéptico. En ese texto, uno de los personajes directamente se mata de risa de la idea de que el mundo se creó por el choque fortuito de partículas. Y Cicerón usa una analogía tipográfica que es bellísima. Argumenta que, bueno, si alguien cree que el mundo se hizo por puro azar, también debería creer que si agarramos innumerables caracteres de oro con las 21 letras del alfabeto y los tiramos al piso, de pura casualidad podrían caer en el orden exacto para imprimir los Anales de Enio, que era la gran obra épica de la época. Por eso Cicerón tira esta frase lapidaria: ignoro si la casualidad podrá hacer que se lea un solo verso. O sea, para él, ni a palos el azar podía producir inteligencia o belleza que se sostenga en el tiempo. Pero bueno, peguemos un salto de varios siglos. Las metáforas cambian y entra a la cancha Thomas Huxley allá por el siglo XIX para retrucarle a Cicerón. Y acá viene una idea tremenda. ¿Qué pasa si le damos una máquina de escribir a un mono inmortal? Huxley plantea que si tuviéramos media docena de monos con máquinas de escribir, tecleando al azar por unas cuantas eternidades, estadísticamente, tarde o temprano, terminarían produciendo por puro azar todos los libros del British Museum. El infinito temporal le termina goleando a la improbabilidad.
Borges, con su ironía de siempre, aclara que en realidad con un solo mono inmortal ya alcanzaría y sobraría. Casi al mismo tiempo, aparece otro gigante, Lewis Carroll, ¿sí? El de Alicia. En una novela de 1893 llamada Sylvie and Bruno, Carroll tiene una revelación que da bastante miedo. Se da cuenta de que como las palabras de un idioma son limitadas, las combinaciones posibles también lo son, y por ende, el número de libros posibles tiene un límite matemático. Carroll tira una predicción tremenda. Dice que muy pronto los escritores ya no se van a preguntar qué libro escribiré, sino directamente cuál libro, como si la literatura dejara de ser un acto de creación libre para pasar a ser simplemente elegir algo de un catálogo preexistente donde todo, absolutamente todo, ya está armado. Parte 3. El alfabeto del infinito. Veamos cómo el pensador alemán Kurt Laswitz agarra esta idea de Carroll y la lleva a las matemáticas puras. Y acá es donde Laswitz hace su magia para calcular esto matemáticamente. Lo que hace es desnudar el alfabeto al máximo, dejarlo en su mínima expresión. Dice, a ver, podemos volar la letra Q porque sobra, podemos sacar la X porque es solo una abreviatura de otros sonidos. Las mayúsculas las sacamos todas, total no las necesitamos para entender un texto. Limitamos toda la puntuación exclusivamente a la coma y al punto final. Y para rematar, sacamos todos los acentos, como se hacía antes en el latín. Simplificación al extremo. Y a fuerza de estas simplificaciones tan brutales, Laswitz llega a un número que es mágico pero a la vez aterrador, 25. Son 22 letras, el espacio en blanco, el punto y la coma. ¡Listo! 25 símbolos, nada más. Y la matemática es clara acá. Las variaciones con repetición de estos 25 símbolos son suficientes para abarcar absolutamente todo lo que se puede expresar en todas las lenguas pasadas, presentes y futuras de todo el universo. Es impresionante. Y acá surge una pregunta que de verdad da vértigo. Si con solo 25 símbolos se puede escribir absolutamente todo, ¿qué se esconde exactamente dentro de la palabra todo? Pensemos que el tamaño de una biblioteca con todas esas combinaciones sería astronómico, totalmente inabarcable. Parte 4. Todo está escrito. Entremos al clímax de este análisis y veamos qué hay realmente adentro de esos volúmenes ciegos. Acá es donde a uno le vuela la cabeza, porque en esa biblioteca estaría literalmente todo. Estaría la historia minuciosa de nuestro futuro, estaría la obra perdida de Esquilo, estaría el número exacto y preciso de veces que las aguas del río Ganges reflejaron el vuelo de un halcón. Imagínense, estaría el verdadero y secreto nombre de Roma, los sueños exactos que tuvo Borges la madrugada del 14 de agosto de 1934, la demostración matemática perfecta del teorema de Fermat, los capítulos que Charles Dickens nunca llegó a escribir de Edwin Drood, e incluso esos mismos capítulos traducidos a idiomas que se extinguieron hace milenios. Estaría el catálogo perfecto de esta inmensa biblioteca y, por si fuera poco, en algún otro estante estaría la demostración impecable de que ese catálogo es falso. Una verdadera locura. Pero ojo, acá está la trampa horripilante del asunto. Sí, todo estaría ahí, genial. Pero por cada línea razonable, por cada dato correcto que encontremos, va a haber millones y millones de cacofonías totalmente insensatas. Habría montañas de palabras mezcladas, ruido de letras al azar, incoherencias puras. Recordemos siempre que esta biblioteca se arma por combinaciones matemáticas ciegas, sin mente. No hay nadie editando. O sea que, en su inmensa mayoría, es pura basura y un sinsentido ininteligible. Lo que nos lleva directo a una pregunta bastante trágica. ¿Podrían pasar generaciones enteras de seres humanos, naciendo y muriendo, deambulando por esos pasillos infinitos, sin encontrar jamás una sola página tolerable, algo que tenga sentido? Y la respuesta matemática es que sí, totalmente. Es una biblioteca que, al estar regida por el azar, termina aplastando e invisibilizando por completo a la inteligencia humana. Parte 5. El horror del caos. Porque al final, esto no es un paraíso del conocimiento, sino una pesadilla existencial tremenda. Ya hacia el final del ensayo, Borges nos tira una reflexión profundísima sobre nosotros, sobre nuestra especie. Nos hace notar que tenemos esta manía, este hábito constante de inventar horrores. A lo largo de los siglos, inventamos el infierno como castigo eterno, monstruos terroríficos como las quimeras, abismos matemáticos como los números transfinitos, donde una partecita es igual de infinita que el todo.
Y Borges nos dice que, bueno, él simplemente buscó rescatar del olvido otro de estos horrores subalternos que supimos crear, la mismísima biblioteca total. De hecho, Borges resume la esencia de este caos con una frase que es brillante. Describe este concepto como la vasta biblioteca contradictoria, cuyos desiertos verticales de libros corren el incesante albur de cambiarse en otros, y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Es una imagen repoética, pero te deja helado. Un lugar de conocimiento absoluto que termina actuando como un dios completamente loco, donde la verdad no vale nada, porque la mentira tiene exactamente el mismo peso matemático en el estante de al lado. Y con todo esto, llegamos a una inquietud final que nos deja pensando. Hoy en día, con Internet, con la inteligencia artificial escupiendo textos sin parar, y con esta sobreabundancia de datos sin ningún tipo de filtro, nos tenemos que preguntar, ¿estamos, sin darnos cuenta, construyendo hoy mismo esta delirante e infinita biblioteca que todo lo afirma y todo lo niega? Nos quedamos con esa reflexión.